porque ellos como candidatos necesitan la estructura provincial, no solamente la cantonal. En este caso ya el jefe político y el intendente han comenzado con esa ola de cambios que se van a venir en los próximos días, y tenga la plena seguridad de que los jefes y los tenientes políticos y los directores de las instituciones públicas cambiarán con gente afín a quien en este momento ostenta la calidad de candidato a la prefectura por el movimiento oficialista ADN. Mafia tradicional, politiquera, que ha estado en todas las organizaciones políticas habidas y por haber, Jairo, y para ejemplo, me he permitido investigar, porque hay que ser acuciosos en estos hechos. El señor Rafael Dávila viene de la Democracia Popular UDC, Izquierda Democrática Mire, UDC Avanza, ADN, Conciencia Ciudadana, Creo, CUP, Suma, Partido Social Cristiano. Entonces ha estado en todas las organizaciones políticas, siempre apegado al poder para evitar procesos de fiscalización. Y voy a traer a colación las palabras del expresidente de la República, Noboa, que decía: ellos no pueden irse, no quieren irse, porque si se van a la cárcel, y lamentablemente eso es lo que ocurriría en caso de que abandonen el poder. Vemos que la dirigencia de ADN cometió varios errores, no sé si intencionales por parte de quienes manejan la organización política, que dicho sea de paso, entraron por la puerta trasera. Su posición o su imposición desde el centralismo se dio, dicen, por una negociación de la cúpula política de ADN con su suegro. Nos acompaña para poder conversar en estos minutos que nos queda acá en nuestro programa, pues. Así que, doctor, qué gusto tenerlo aquí. Bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Jairo, muchas gracias a lo del Momento Loja, que me permite compartir con la ciudadanía nuestro pensamiento, siempre apegados a la verdad y a la realidad política en la que vivimos. Exacto. Doctor, por ahí nosotros estábamos revisando sus redes sociales y vimos que sacó un video que se hizo viral de manera inmediata, donde usted exponía algunas cosas que el gobierno, que su presidente en su entonces pues decía que va a suceder. Pero sin embargo, con todo este alboroto, este terremoto político que ha sucedido en estas semanas acá en la provincia de Loja, ¿qué tiene que decir al respecto? Jairo, resumiendo el tema del video, observamos que la gente capta cuando haces una política diferente, cuando te refieres en los términos adecuados, respetuosos, pero apegados a la verdad. Firme. En este caso, lo que le dijimos al señor Mancino es de que él nos quiere vender la narrativa de que fue invitado, de que el gobierno le hizo algunos acercamientos, luego de la renuncia del señor Guevara, que dicho sea de paso, su inexperiencia lo y su falta de formación en temas políticos le pasó factura, y obviamente terminó afectando la presión a también. 16 candidatos a la alcaldía de la provincia de Loja, en este caso. La presión de qué podemos hablar, Jairo, cuando vemos que dejaron, por su inexperiencia, por no abrir el abanico, por no actuar con responsabilidad histórica que meritaba un proceso de desmonopolización en Loja, que parecía que se iba a dar. Y claro, a nosotros los ciudadanos comunes nos emocionó el saber que por fin iba a entrar un proceso de fiscalización en el gobierno provincial, que por fin se iban a esclarecer algunas cuentas pendientes del señor Rafael Dávila, que dicho sea de paso aparece en algunos medios de comunicación en donde los periodistas actúan como abogados, se olvidan de que son periodistas, actúan como abogados del señor Dávila, y en definitiva lo dejaron entrar de la mano del señor Juan Carlos Vera, ex ministro de Agricultura y Ganadería y ex ministro de Finanzas, para que pueda intervenir o abrir esa puerta que tanto requerían de manera desesperada, porque claro que se espantaron que venían procesos de fiscalización, y a lo mejor le sucedía lo mismo que le sucedió al señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, Álvarez, o al alcalde de la ciudad de Machala, el señor, bueno, se me va en este momento el nombre. Sin embargo, eso ocurrió. Al abrirle una puerta, como son expertos en negociaciones políticas, terminaron convenciendo al régimen
que después de la renuncia del señor Guevara la única opción en Loja era esa mafia tradicional politiquera que ha estado en todas las organizaciones políticas habidas y por haber, Jairo, y para ejemplo me he permitido investigar porque hay que ser acuciosos en estos hechos. El señor Rafael Dávila viene de la Democracia Popular UDC, Izquierda Democrática Mire, UDC Avanza, ADN, Conciencia Ciudadana, Creo, CUP, Suma, Partido Social Cristiano. Entonces ha estado en todas las organizaciones políticas, siempre apegado al poder para evitar procesos de fiscalización. Y quienes mantenemos esta verdad histórica, lamentablemente somos objeto de persecución cuando ellos alcanzan una cuota de poder. En este caso tenemos que prepararnos, ya hemos visto lo que está ocurriendo, Jairo y ciudadanía. Ellos lo que pretenden es continuar con la manipulación de los cargos públicos. Eso es lo que los mueve. El interés de ellos es la contratación pública con sobreprecios y sin fiscalización. Doctor, ya hubo los primeros cambios, el jefe político y el intendente. Ya lo sacaron ayer, antes de ayer creo que fue. Ayer observé una noticia justamente en lo del momento Loja, que ya fueron relevados el señor intendente y el señor jefe político, el señor Aucapiña, que eran obviamente personas de confianza del señor Guevara. En esas circunstancias vemos y aseguramos en algunos otros medios de comunicación que en los próximos días cambiarán toda la estructura provincial y la estructura de los directores institucionales a nivel local y provincial. Territorio. Entonces, ¿qué significa eso? Que continúan los mismos sectores políticos en la manipulación de la institucionalidad pública, obviamente para ponerla al servicio de esa mafia que le he denominado yo, Dávila, Mancino, Machado y otros acreedores y beneficiarios de estos procesos administrativos, en los cuales obviamente no he sido solamente yo, sino muchos ciudadanos que manifiestan las irregularidades contractuales, las irregularidades en cuanto a proveedores institucionales, y en ese sentido, pues, lo que nosotros hacemos es una labor patriótica. Usted no me ha visto nunca atrás del poder para beneficiarme en lo personal o en lo familiar. Nuestra acción es ciudadana, nuestra acción es de una política transparente, nuestra acción es informar a la ciudadanía respecto a lo que ocurre en la institucionalidad pública. Y claro, esto nos trae molestias, nos trae problemas, nos trae indiferencia y nos trae persecución de los sectores políticos de siempre que no quieren dejar el poder. Y voy a traer a colación las palabras del expresidente de la República, Noboa, que decía: ellos no pueden irse, no quieren irse, porque si se van a la cárcel, y lamentablemente eso es lo que ocurriría en caso de que abandonen el poder. Ahora, doctor, en cuanto a todo este terremoto que ha sucedido político acá en la provincia de Loja, ¿usted considera que les beneficia al movimiento ADN haber hecho el cambio con el actual prefecto? Porque él decía, y eso es de conocimiento público, que si esto le cuesta la reelección, pues él lo hace porque le interesa Loja, porque quiere obras para Loja. En ese caso, ¿usted opina que es así mismo o simplemente son palabras para tratar de calmar a lo mejor la euforia política por la que está pasando la provincia? A ver, la dirigencia de ADN, no, como ciudadano voy a opinar, no me compete hacerlo a lo mejor como integrante de ADN, porque no lo he sido, no lo soy y no pienso serlo, así como están las cosas, ¿no? Vemos que la dirigencia de ADN cometió varios errores, no sé si intencionales por parte de quienes manejan la organización política, que dicho sea de paso, entraron por la puerta trasera. Porque usted, como periodista acucioso, conoce que el señor Denis Bravo nunca sostuvo una participación democrática en un proceso amplio con la militancia y las bases de ADN para llegar a donde está. Su posición o su imposición desde el centralismo se dio, dicen, por una negociación de la cúpula política de ADN con su suegro, el señor Torres, que trabaja o que es juez del contencioso electoral.
En esas circunstancias, esa imposición se dio. Hemos venido, creo yo, con repetitivas faltas de respeto a la militancia de ADN y obviamente una falta de respeto a Loja, porque entregarle sus fuerzas, entregarle el manejo político y administrativo e institucional al señor Mancino, Dávila y a ese grupo, significa que vamos a seguir en el letargo. Vamos a seguir en el subdesarrollo, vamos a seguir concentrando los recursos, la contratación pública y las adquisiciones en 3 o 4 familias. Eso no permite el desarrollo social, el desarrollo de nuestra sociedad. Lamentablemente eso limita las posibilidades de democratización en la contratación pública, limita las posibilidades de participación en los procesos de adquisición dentro del gobierno provincial y obviamente eso no es democrático en cuanto a lo económico para que diferentes sectores puedan acceder a los recursos del Estado, que son los únicos que pueden garantizar, mi estimado Jairo, una posibilidad de desarrollo para los jóvenes profesionales, porque vemos que lamentablemente en Loja no existe un desarrollo industrial a gran escala, no existe un desarrollo comercial a gran escala, apenas un asunto de comercio casero es lo que manejamos en nuestra tierra, lamentablemente, y nuestra posición geográfica no nos beneficia, pues obviamente, para mejorar las condiciones de vida, ofrecer un futuro a nuestros jóvenes y evitar que la ola migratoria continúe a ser la de siempre. Ahora, doctor, pero bueno, acá con todos los invitados que hemos traído, que nos han acompañado en las diferentes entrevistas, si bien es cierto, muchos de ellos muy críticos con la actual prefectura, con el ex prefecto, pero a decir de usted, ¿todo ha sido malo o sí se puede rescatar cosas buenas también de ellos? Bueno, ellos están ahí para, obviamente, para trabajar por Loja. De las obras que conocemos, 2 o 3 están ya con responsabilidades penales determinadas por Contraloría General del Estado en firme. Sin embargo, pues la institucionalidad pública alcahueta de esta clase de presuntos indicios de responsabilidad no actúa. Duermen el sueño de los justos en Contraloría, los informes no son enviados a Fiscalía, que es lo que debería realizarse, y obviamente hacen y deshacen de la contratación pública, como lo que hemos venido denunciando de manera personal y en este medio de comunicación, el tema de la vía Sauces o la Margen Villa, que es evidente la falta de transparencia en la contratación pública y los gastos excesivos que una vía de 17 kilómetros cueste aproximadamente 10 millones de dólares, cuando vemos que el estudio de factibilidad lo realizó el mismo contratista a quien le encargaron la fiscalización. Por Dios santo, ¿en qué país vivimos y qué hacen las instituciones públicas de control estatal para evitar que esta clase de escándalos ocurran? O por ejemplo, los 5 millones que denunciaba ayer el activista político Humberto Maldonado, que decía que una sola familia en Loja ha recibido el año anterior 5 millones de dólares en adquisiciones dentro del gobierno provincial. Eso no nos permite avanzar como sociedad y obviamente nos limita las posibilidades de subsistencia de muchísimos jóvenes emprendedores que a lo mejor pretenden o quieren de alguna forma acceder a la institucionalidad pública sin tener respuestas positivas. Doctor, en cuanto a la situación actual de aquí del Cantón Loja, hablemos exclusivamente. Para su manera de ver, para su manera de pensar, con la experiencia que usted tiene, ¿considera que a estas alturas a lo mejor los lojanos ya podrían ir inclinándose por alguno de los candidatos que hasta el momento tenemos para la alcaldía? Yo creo que la decisión de un 60% prácticamente está tomada en este momento. Lo que le ocurrió lamentablemente al señor César Guerrero, quien obviamente tenía un sector de votación bastante aceptable, lamentablemente es una muestra más de que esas negociaciones por votos más que por conciencia, por votos más que por política, por votos más que por ideología, lo que pretende el gobierno como tal
es, entre comillas, salir bien parado en estas seccionales. ¿Lo harán? ¿Qué lo considera? dudo mucho. Si no existe manipulación al interno de la institucionalidad pública, porque hasta en eso hemos perdido la confianza ya de quien maneja los eventos electorales, el Consejo Nacional Electoral. A decir de ustedes, muy difícil la tienen, ¿no? Claro, imagínense venir en este momento a decirnos que los ocho candidatos o precandidatos aún, porque no están calificados como tal, y la noticia la vamos a recibir el 9 de noviembre, así lo ha dicho el señor, prácticamente a vísperas ya de el las señor elecciones. Cabrera, que es peor o más dudoso que la ex directora, la señora Tamaín. A lo mejor es no decir, les va a dar tiempo. Lo que han cambiado es como en un domicilio cambiar de camas, de colchones, de todo eso. Lamentablemente. Haciendo una comparación así. Entonces, estos 8 candidatos que se han inscrito en el sistema y que obviamente recibirán su veredicto el 9 de noviembre, ya están en campaña prácticamente, están recorriendo barrios, están recorriendo medios de comunicación, hace un momento lo veíamos al doctor Castillo, están haciendo su trabajo político. Imagínense que el Consejo Nacional Electoral el 9 de noviembre diga, solamente están 4 de los 8. Van a tener tiempo para hacer de los 8 ya no van a poder rectificar, ya no van a poder hacer nada. Es decir, estamos a la merced absoluta del poder central que ha convertido la institucionalidad pública, especialmente el Consejo Nacional Electoral, en una agencia política del régimen. En esas consideraciones yo creo que sí debemos tener cuidado quienes hacemos opinión política y opinión pública en este caso, de caer en ese juego o a lo mejor justificar de alguna forma ese tipo de comportamientos para mi concepto antidemocrático. Doctor, ¿usted considera que, bueno, en la actualidad, pues ya con la inscripción de manera oficial del ingeniero Mancino a la reelección por la prefectura de nuestra provincia, se considerará cambios en los distritos, salud, educación y en todo lo que tiene que ver? Indudablemente, Jairo, eso es parte de la negociación, y para obtener un éxito, entre comillas, electoral, obviamente pues el señor Mancino haya exigido ya, y Dávila, su mentor, su jefe, su gurú, haya exigido ya al más alto nivel. ¿Por qué gurú? Gurú pues es el guía espiritual y quien impuso su posición y su candidatura en la primera elección. Y supongo que continúan en esa alianza estratégica. ¿Usted considera que estos 2 cambios que ya hubieron aquí en Loja es producto de eso? Indudablemente, porque ellos como candidatos necesitan la estructura provincial, no solamente la cantonal. En este caso ya el jefe político y el intendente han comenzado con esa ola de cambios que se van a venir en los próximos días, y tenga la plena seguridad de que los jefes y los tenientes políticos y los directores de las instituciones públicas cambiarán con gente afín a quien en este momento ostenta la calidad de candidato a la prefectura por el movimiento oficialista AEDN. Doctor, a ver, la situación del aparataje político público en nuestra provincia de Loja, pues los 16 cantones, nuestra cabecera cantonal acá en Loja, sin lugar a dudas, pues siempre va a dar mucho de qué hablar. Pero en ese aspecto, yo le escuchaba al prefecto en una entrevista el día de ayer, si no me equivoco, yo vi hoy día el video, que decía que si tienen que echarle la culpa, le echen al ex asambleísta Guevara, porque producto de eso es lo que está pasando. ¿Usted lo considera de esa manera? Es una ola de errores lo que sucedió con el movimiento oficialista AEDN, que continuamente pasan en enfrentamientos más que en procesos de unidad y de participación electoral, que jamás pudieron consolidar la imagen de una persona que realmente pueda frentear un proceso electoral provincial. Hay muy buenos elementos, por ejemplo, María Luisa Cruz. Que vemos que obviamente tenía la posibilidad de llegar a la viceprefectura. Sin embargo, lo que ha ocurrido ha derrumbado prácticamente la organización, el esfuerzo, el sacrificio, los jóvenes que pintan, los jóvenes que entregan publicidad y que se han sacrificado por este proyecto político. Pero la falta de reconocimiento no solamente es local, sino nacional, porque vemos que quienes asesoran
entre comillas, al presidente de la República, cometen error tras error, y no lo han hecho solamente en Loja, lo han hecho en Guayaquil, trayéndola para que sea su candidata Cynthia Viteri, lo han hecho en Machala, trayéndolo al faraón que prácticamente ha vivido en la función pública en la provincia del Oro, me refiero a Clemente Bravo, y ahora replican ese comportamiento con quienes han mantenido el poder durante 13 años ya de prefectura entre Mancino y Dávila, que prácticamente son lo mismo. Ahora, doctor, por honor al tiempo también, pues yo por ahí veo que usted ha traído algunas fotos. Sí, me gusta andar informado, Jairo, ahí, para evitar cometer errores. ¿Hay alguna situación? Le entregué a producción un videíto respecto al señor Juan Carlos Vera, que es quien les abrió la posibilidad en Quito, al más alto nivel, de poder, doctor, de alguna forma, conversar. A ver ahí, doctor, ahí vemos algunas fotos. Usted pues ha podido obtener. ¿Quiénes son ahí? El señor que está de lentes, Juan Carlos Vera, ex ministro de Agricultura, él es quien abrió la posibilidad de dialogar en Quito al señor Dávila, con su insistencia, obviamente, con su suspicacia para esta clase de negociaciones, y obviamente dio como resultado lo que se dio en nuestra ciudad. Pero en las imágenes provincia que pasamos es de la semana anterior, entonces, de esos días que... Indudablemente, en esos días estaban en el cabildeo apurado y obviamente desesperado por lo que podía ocurrir con esos procesos de fiscalización que anunciaba el asambleísta de ADN, y en esas circunstancias pues se dio el diálogo y obviamente la renuncia del asambleísta Guevara, lo que produjo que los señores de esta organización que dentro del gobierno provincial hacen de las suyas, hagan y deshagan, les hagan comer una rueda de molino a los funcionarios de ADN de más alto nivel, y en esas circunstancias ocurrió lo que ocurrió. Nadie ha tocado estos temas, sin embargo nosotros tenemos acceso a este tipo de información por algunos contactos que la experiencia en política nos ha dado, y obviamente a nosotros no nos pueden mentir. Por eso nos temen, porque siempre estamos diciéndoles la verdad. Tratan de hacernos daño o perseguirnos, sin embargo no lo han podido lograr, porque nuestra vida, tanto pública como privada, ha sido transparente. Lo que sí, menoscaban nuestra integridad y nuestra personalidad con la utilización de una red mediática impresionante, la misma red mediática que se activó para dar la noticia que el señor Mancino va de candidato por ADN. De la misma forma denigran a quienes les hacemos frente, a quienes permanentemente hemos manifestado que en el gobierno provincial se han dado cosas obscuras, y obviamente no he sido solo yo. Hay muchos actores políticos y medios de comunicación que aún no han sido cooptados por este poder económico que maneja la política administrativa en nuestra ciudad y provincia de Loja. Perfecto, doctor, agradecerle muchísimo a usted por habernos acompañado en esta tarde. En las posteriores semanas también le haremos una invitación ya para hacer otro tipo de análisis en cuanto tiene que ver a la parte política de nuestro cantón, así que pues en la parte final muchísimas gracias a Loja, a los vecinos, a quienes amamos a la Virgen del Cisne. El día de mañana llega a nuestra ciudad. Tenemos que darle la bienvenida, acompañarla en este trayecto, y obviamente ojalá que venga trayéndonos mejores bríos, propuestas, menos enfrentamientos entre lojanos como los ocurridos en los días anteriores, y de esa forma nos permita meditar a quién le confiamos el futuro de nuestra provincia, el futuro de nuestra ciudad y el futuro de nuestras generaciones que vienen tras nuestro. Muchas gracias, Jairo.